Hola, ¿cómo estás? En esta clase vamos a ver un poco lo que son las partes de la computadora, los componentes básicos internos, los componentes o periféricos de salida y los componentes de entrada o periféricos de entrada, y además vamos a hacer una distinción con lo que es el software de la computadora. De esta manera vamos a poder identificar claramente la diferencia entre lo que es el hardware y el software. Entonces, como punto de partida, al reconocer los componentes de un computador, debemos entender la diferencia entre lo que es el hardware y el software, ¿sí? Principalmente lo que es el hardware es conocido como todo lo que son los componentes físicos, y el software son los componentes lógicos, los programas que forman parte de la computadora. Entonces el hardware está asociado a todas aquellas partes físicas que componen un computador. Dentro del exterior lo que vemos, lo que vemos en el exterior es las pantallas, el teclado, el mouse, el ratón, etcétera, etcétera, todo lo que es los dispositivos físicos. Y en el interior de la CPU existen, por ejemplo, los procesadores, las tarjetas de función, etcétera. Con estos dispositivos puede controlar el envío y salida de información. ¿Sí? Usted puede mandar información desde un computador con el hecho de apretar un botón en el teclado. Ahora, por parte de lo que es el software, es el término asociado a la idea del conjunto de órdenes electrónicas que hacen funcionar un computador. Por lo tanto, no posee una estructura física que se pueda ver o tocar. Son los programas que se ejecutan o instalan dentro del computador. ¿Sí? Es un sistema operativo, un programa con una función determinada, las planillas de cálculo, bases de datos y presentaciones, etcétera, etcétera. Todo eso está asociado a lo que es la idea de software, ¿sí? Órdenes, conjunto de órdenes que hacen funcionar el hardware. Ahora bien, el hardware por sí solo es un montón de piezas que no sirven para nada y que no pueden funcionar si no existe una plataforma, ¿sí? Una plataforma que las haga correr. El software por sí solo no funciona, el hardware por sí solo no funciona, necesitan estar conectados de alguna manera para que una pueda funcionar con la ayuda del otro, ¿sí? Entonces hay que tener siempre en claro que estos dos componentes van totalmente de la mano. Recuerde, así funciona un computador, ¿sí? No existe nada de magia. Un computador es un aparato electrónico, que es la parte que es del hardware, que necesita las órdenes para poder funcionar, que se las dicta un software. Y en última instancia ambos conceptos los maneja el usuario, que viene siendo usted. Ahora, si vemos a las partes del hardware de una computadora, podemos entender que en la computadora tenemos el monitor, la placa base, la CPU, la memoria RAM, la tarjeta de expansión, fuente de alimentación, los discos duros y los ópticos, el teclado y el ratón o mouse. Vamos a ver más rapidito qué es lo que es esto, ¿sí? Hay componentes que son internos, ¿sí? Que se encuentran dentro de lo que es el CPU o la carcasa. Y estos componentes son los que vemos ahora en pantalla. Y vamos a analizarlos rápidamente. Por un lado tenemos lo que viene siendo la placa madre, ¿sí? La placa madre es aquella que es una pieza fundamental, elemental, en donde van empotrados, por decir, todas las placas y los periféricos, ¿sí? Estos conectan lo que es el procesador con todas las placas y los periféricos para poder relacionarse entre sí. Existen, como ven, de distintos tamaños. Ahí pueden ver, por ejemplo, en amarillo lo que son los sockets o las piezas en donde van incrustadas la memoria, las placas de video, etc. El microprocesador es el corazón de la placa madre, es el cerebro de la computadora. También está llamado CPU o unidad central de proceso. Pueden ver aquí algunos ejemplos en imágenes. Existen de distintas velocidades y tamaños. La memoria RAM, que es donde se guarda la información que está usada en este momento, es una memoria temporal. También cuenta con la memoria ROM, que se almacena en la BIOS y es la configuración básica de la computadora. Cuando nosotros la prendemos, lo que vemos es lo que tiene la memoria ROM, y la memoria RAM desaparece en cuanto apagamos la máquina, ¿sí? Es todo lo que estamos viendo en este momento, es la memoria RAM. Los cables de comunicación son llamados bus y son utilizados para conectar los componentes de la computadora entre sí. Existen otras placas generalmente conectadas a las bahías libres de la placa madre, que pueden ser aceleradores gráficos, de sonido, tarjetas de red, etcétera, etcétera, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, una placa de video. Y los dispositivos de enfriamiento son los coolers o ventiladores que todos podemos ver en los gabinetes, y los disipadores de calor, como el que vemos aquí en pantalla.
Después tenemos lo que es la fuente eléctrica, que es la fuente de poder, la que da energía a toda la computadora. Siempre va adentro del gabinete. Y los puertos de comunicación que están montados sobre la placa madre por lo general, que son el USB, el serial, el paralelo, en donde se conectan otros dispositivos, ¿sí? Podemos verlos en la parte de atrás de nuestro gabinete. De este modo tenemos, por ejemplo, los puertos VGA, los USB, la conexión para el micrófono, la salida de audio, la entrada de audio, todos estos dispositivos. Ahí es donde se va a conectar el mouse, el teclado, todo va conectado en la parte de atrás de lo que son nuestro gabinete. Ahora tenemos los componentes de almacenamiento, que vienen siendo el lugar en donde nosotros guardamos nuestra información. ¿Sí? Existen distintos componentes de almacenamiento, como los discos duros, que son los dispositivos de almacenamiento masivos más comunes que están en la computadora, en donde aparece guardado lo que es nuestro sistema operativo y los programas que tengamos instalados en nuestra máquina. Esto, por ejemplo, es un disco duro desarmado. Y tenemos lo que son las unidades ópticas, que es en donde colocamos los DVDs, los CDs, los Blu-ray, etc. ¿Sí? Estas son unidades ópticas. Los disquetes, que ya han desaparecido prácticamente, y eran unidades de almacenamiento muy pequeñas comparado con lo que existe ahora. Y existen otras memorias, otros dispositivos de almacenamiento, como son los zip, las memorias flash que vemos en las cámaras de fotos, o los pendrive, ¿sí? Que no es más que una unidad de datos que se conecta a una PC y que mide apenas 5 centímetros de largo, y ahora incluso los hay más pequeños, pudiendo llevar información con nosotros a todos lados. Ahora existen componentes externos o periféricos de salida que nos muestran a nosotros que nosotros recibimos información de ellos. ¿Cuáles son? Monitor, impresora, el módem. ¿Sí? El monitor se conecta a la placa de video, muchas veces incorporadas en la placa madre, y se encarga de mostrar las tareas que se llevan a cabo en la computadora. ¿Sí? Viene CRT, LCD, LED ahora también. La impresora imprime los documentos informáticos en papel u otros medios. Todos hemos visto las impresoras. Existen láser, de chorro de tinta, matriz de puntos. Hay muchos modelos y tamaños. Los altavoces son los parlantes, ¿sí? Forman parte del sistema de sonido de la computadora y se conectan a la salida de la placa de sonido, muchas veces incorporadas también en la placa madre. Por otro lado tenemos los componentes o periféricos exteriores de entrada, ¿sí? Entrada porque el flujo principal de datos o información va desde el periférico hacia la computadora, ¿sí? Desde nosotros hacia la máquina, ingresa información. Los más comunes son el teclado, el mouse, el lápiz óptico, la lectora de CD, ¿sí? Un mouse o ratón es el dispositivo empleado para mover el cursor en los interfaces gráficos del usuario, ¿sí? Todos sabemos lo que es un mouse, al menos lo hemos visto. El teclado es un componente fundamental de entrada de información o de datos a la computadora. Ya todos también vimos lo que es un teclado. Acá tenemos un ejemplo. La webcam, que sirve para captar video, ¿sí? Especialmente para hacer videoconferencia, en donde todas las notebooks prácticamente ahora ya la traen incorporada, y si no podemos comprar estas externas. El escáner, que permite digitalizar documentos u objetos impresos en papel y poderlos llevar a un archivo de imagen. El joystick, el volante o los dispositivos de juego, ¿sí? Que vienen para la computadora. Y por último vamos a ver lo que es el software de una computadora, ¿sí? El software, existen distintos tipos, entre lo que es por ejemplo el software de sistemas, de programación o de aplicación. Un sistema operativo es un software que controla la computadora y administra los servicios y sus funciones. También la ejecución de otros programas compatibles con este. El más difundido, o que habrán todos escuchado, es Windows, y existen otros como lo que son Linux, Unix, ¿sí? Por ejemplo Windows XP. Algunos de sus objetivos principales son proveer de un ambiente conveniente de trabajo para que nosotros podamos desarrollarlo, hacer el uso eficiente de lo que es el hardware. Recuerden que hardware sin software no funciona, provee una aduana de distribución de los recursos, entre otras.
Y la aplicación del usuario, las aplicaciones de usuario son los programas que se instala el usuario para trabajo y que se ejecutan dentro del sistema operativo, como los navegadores, editores de texto, el Word mismo, por ejemplo, ¿sí? Los programas de aplicación son desarrollados a medida del usuario, por eso el software permite resolver un problema específico. En otros casos se trata de paquetes integrados que resuelven problemas generales e incluyen varias aplicaciones. Por ejemplo, un paquete de oficina combina aplicaciones como procesadores de texto, hojas de cálculo, ¿sí? El paquete Office, por ejemplo. El firmware que generalmente permanece inalterable de fábrica y guarda información importante de la computadora. Son porciones de programas que vienen hechos para la configuración general de la computadora y que no se pierde nunca. Si el firmware está mal, la computadora directamente no funciona. La BIOS es responsable de la mayoría de los mensajes que surgen al encender el ordenador. Cuando la prendemos antes de iniciar Windows, toda la secuencia que aparece son los mensajes que la BIOS nos informa sobre lo que tenemos en la computadora, ¿sí? El tipo de procesador, su velocidad, la memoria RAM. Esto que vemos aquí es una imagen de lo que es el setup conocido, ¿sí? Que viene cargado en lo que es la BIOS o la unidad de arranque de la computadora. Entonces, la diferencia entre el hardware y el software: el hardware consta de un software que es intangible y da lógica al hardware, además de ejecutarse dentro de este. El hardware no es frecuentemente cambiado, en tanto el software puede ser creado, borrado y modificado de manera muy sencilla. Bien, hasta aquí entonces lo que es esta pequeña clase, este pequeño video que nos muestra de una manera muy general lo que son los componentes como el hardware y el software y la diferencia que existe entre ellos en la computadora. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.